Hola otra vez. Vamos a empezar con el tema de los logaritmos, que aunque son un repaso de cuarto, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio definiéndolos y explicando sus propiedades. Bueno, se llama logaritmo en base a mayor que cero y distinto de uno, muy importante, ¿vale? La base del logaritmo siempre tiene que ser positiva y distinta de uno, ¿vale? De un número positivo x, también vamos a ser al exponente b al que se debe elevar a para obtener el número x. Dicho así queda un poco lioso, así que la definición matemática casi que es más sencilla. Logaritmo en base a de x es un número b tal que verifica, si solamente si, es este simbolito de aquí, a elevado a b me da x, que si lo vemos en colores puede resultar un poquito más visual. El logaritmo en base a de x tiene que ser un número b que verifique que a elevado a b me tiene que dar x, ¿vale? Así visualmente lo veis mucho mejor. A, flechita, elevado a b, me tiene que dar x. O lo que es lo mismo, x va a ser lo mismo que a elevado a b, ¿vale? Esa es la relación que os tenéis que memorizar y visualizar muy bien, esta definición de logaritmo, ¿vale? Así que copiárosla 1000 veces hasta que la tengáis muy clarita. Por ejemplo, según esta definición, ¿quién sería el logaritmo en base 3 de 27? Pues yo tengo que pensar, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 27? Bueno, pues me doy cuenta que a 3, ¿vale? O sea que 3 elevado a 3 me da 27. El logaritmo en base 3 de 27 diríamos que es 3, ¿vale? Y estos son los logaritmos generales, una base cualquiera. Pero hay dos tipos de logaritmos que, como son los que más hemos empleado a lo largo de la historia, pues tienen su propia notación y su propio nombre. Unos son los logaritmos en base 10, ¿vale? Que también se denomina, en base 10, logaritmos decimales. Y en vez de poner logaritmo en base 10, como sería aquí, como veis, directamente ponemos log. Simplemente cuando ponemos log, ya tenemos que entender que esto es el logaritmo en base 10, ¿vale? Log de 3. Luego están los logaritmos en base el número e, que ahora vamos a recordar qué era esto el número e, que se llaman los logaritmos neperianos. Ojo, también se han llamado naturales, ¿vale? Logaritmos naturales. En algunos textos más antiguos aparecen como logaritmos naturales, ¿vale? Y se designan o bien con ln, así en minúscula las dos, como L mayúscula o como L mayúscula con n, ¿vale? Logaritmo neperiano, ¿vale? Y esos son los logaritmos naturales. Bueno, ¿quién era el número e? Aunque lo estuvimos investigando con los números irracionales, ¿vale? Vamos a ver qué es el límite cuando n tiende a infinito, aunque todavía no conocéis esta nomenclatura, de 1 más 1 partido por n elevado a n. Bueno, eso significa que si a esta expresión le voy dando valores de n cada vez mayor, me voy a ir aproximando, ¿vale? Entonces, si voy dando distintos valores a n, y hago por responder 1 más 1 partido por n elevado a n, por ejemplo, si la n vale 1, sería 1 más 1, 2 elevado a 1, sería 2, ¿vale? Si la n valiese 2, ya me quedaría 1 más 1 medio elevado a 1 medio. Bueno, pues cuando ya doy valores altos como 100, el resultado ya empieza a parecerse mucho al número e, ¿vale? Ese número e simplemente se empezó a utilizar porque aparecen muchos crecimientos de la naturaleza y de la economía. Entonces, antiguamente resultaba especialmente interesante y práctico tener las tablas de logaritmos de estos dos números, ¿vale? Ten en cuenta que antes no había calculadoras, entonces tenían que trabajar con una serie de tablas de logaritmos y luego con las propiedades iban reduciendo todo a esas tablas. Bueno, pues yo quiero que investiguéis un poco, ¿vale? Saber quién inventó los logaritmos y para qué se inventaron y para qué sirven, ¿vale? Así que investigar un poco, en YouTube tenéis un montón de vídeos y así como actividad para positivo me lo podéis entregar o explicárnoslo para todos en clase el próximo día, ¿vale? Bueno, aunque ya sé que lo visteis el año pasado, vamos a repasar así rápido algunos logaritmos muy básicos, cómo se calculaba. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8, pues como siempre,
¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 8? Pues a 3, ¿vale? Porque 2 elevado a 3 sería 8. Muy bien. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé un medio? Pues a -1, porque os acordaréis todos, ¿vale? Que a elevado a menos n era 1 partido por a elevado a n, ¿vale? Entonces, cuando tengan las potencias en el divisor, lo que tengo son potencias negativas en realidad. ¿Cuál va a ser el logaritmo en base 2 de raíz de 2? Pues lo mismo. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que me dé raíz de 2? Pues un medio, ¿vale? Seguro que ya lo sabíais vosotros, ¿vale? Recordemos por la propiedad de los radicales que acabamos de ver, ¿vale? Que la raíz enésima de a elevado a m es a elevado a m partido por n, ¿vale? Aquí tendríamos ya un logaritmo decimal, logaritmo de 100, ¿vale? Recordaros que en realidad es como si aquí hubiese un 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 100? Pues ya lo sabéis, que a 2. Y cuando tenemos números decimales, recordar aquí también 10, ¿a cuánto tengo que elevar 10 para que me dé 0,01? Bueno, pues recordemos, ¿vale? Que 0,01 es lo mismo que 1 partido por 100, que es lo mismo que 1 partido por 10 al cuadrado, que es lo mismo que 10 a la menos 2. Por lo tanto, aquí tendría que elevarlo a menos 2. ¿Vale? Y este de aquí, porque la base no tiene por qué ser un número entero, ¿vale? ¿A cuánto tengo yo que elevar raíz de 2 para que me dé 2? Pues efectivamente, al cuadrado. Ya sabéis que raíz de 2 al cuadrado, pues me daría 2, ¿vale? ¿Sí? Supongo que con esto ya poco a poco nos vamos acordando. Estos son logaritmos muy sencillos, pero a veces no sé por qué os confunden. ¿A cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 3 a la quinta? Pues claro, a 5. O sea, en general, quedaros con la copla, cuando tengo la misma base, el logaritmo son los exponentes, ¿vale? Logaritmo en base raíz de 3 de un tercio. Bueno, pues a ver, ¿a cuánto tengo que elevar raíz de 3 para que me dé un tercio? Bueno, si raíz de 3 lo elevo al cuadrado, me da 3, pero como me tiene que dar un tercio, pues lo tendré que elevar a menos 2, ¿vale? De esa forma, raíz de 3 elevado a menos 2 es 1 partido por raíz de 3 al cuadrado, que es un tercio. Veamos qué pasa con los logaritmos naturales. Logaritmo neperiano de e. Recuerdo que esto es como si fuera logaritmo en base e. Así que, ¿a cuánto tengo que elevar e para que me dé e? Pues a 1, está claro, ¿vale? Y lo mismo con 1 partido por e. ¿A cuándo tengo que elevar e para que me dé 1 partido por e? Pues como hemos visto antes, a menos 1, ¿vale? Aquí es como si tuviéramos una e. Vamos a ver ahora, ¿cuál es el logaritmo en base 5 de 1? ¿A cuánto tengo que elevar 5 para que me dé 1? Pues todos sabemos que 5 elevado a 0 es 1, ¿vale? En general, a elevado a 0 es 1 siempre y cuando a sea distinto de 0, ¿vale? Así que en realidad el logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Lo vamos a ver ahora en las propiedades. Y el logaritmo en base 2 de 0. A ver, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 0? Pues vamos a ver, 2 elevado a algo tiene que ser 0. 2 elevado a 0 es 1, así que no puede ser. 2 elevado a un positivo es positivo. Tampoco puede ser. Si fuera 2 elevado a menos 1, pues esto daría un medio. Entonces, como veis, esto es imposible. No hay ningún exponente tal que 2 elevado a 0, 2 elevado a algo me dé 0. Así que diremos que este logaritmo directamente no existe. Que en matemáticas lo ponemos así, ¿vale? No existe. Y de hecho ni siquiera hace falta que pongamos el igual, ¿vale? Este logaritmo no existe, no está definido el logaritmo del 0, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ahora con las propiedades de logaritmos, ¿vale? Como hemos visto antes, el logaritmo de 1 siempre vale 0, ¿vale? Logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0. Ya lo hemos visto antes, ¿por qué? Porque a elevado a 0 siempre vale 1, siempre que la base sea distinta de 0. Bien, la segunda propiedad sería que el logaritmo en base a de a vale 1, lo cual también está claro, porque ¿a cuánto tengo que a elevado a 1? Pues es a, o sea que no tiene mucho misterio, ¿vale? Logaritmo en base a de a, pues es 1.
Muy bien. Ahora empiezan las propiedades que son un poquito más, menos intuitivas, aunque todas se derivan de las propiedades de las potencias, ¿vale? En cualquier base, el logaritmo del producto va a ser a la suma de los logaritmos de dichos números, ¿vale? El logaritmo en base a de a por b, ¿vale? Va a ser el logaritmo en base a, ¿vale? Veáis que la base no cambia, del primero más el logaritmo en base a del segundo. Si, por ejemplo, yo tuviera el logaritmo en base 2 de 2 por 4, esto sería el logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de 4. El logaritmo de 2, vamos a verlo, 2 por 4 son 8, el logaritmo en base 2 de 8 sería 3. Esto va a ser 1 más 2. Bueno, pues como veis, efectivamente, la propiedad se verifica. Vamos a ver cómo sería la demostración, ¿vale? La demostración sería, vamos a llamar x al logaritmo en base a de a. Vamos a llamar y al logaritmo en base a de b. Y vamos a llamar z al logaritmo en base a del producto a por b, ¿vale? Simplemente le pongo estos nombres. Entonces está claro por la propia definición del logaritmo, ¿vale? Que a elevado a x tiene que ser a. Aquí lo tenemos, ¿vale? A elevado a x tiene que ser a. Por lo mismo, a elevado a y tiene que ser b y a elevado a z tiene que ser a por b, ¿vale? Así que ya tengo quién es elevado a y a elevado a z. Está claro que tengo a por b, entonces este a por b va a ser lo mismo que a multiplicado por b. Eso significa que a elevado a z, que sería este de aquí, que es a por b, tiene que ser igual a elevado a x por a elevado a y, porque ese sería exactamente a, y este sería b, y este sería a por b. A por b. Muy bien, pues utilizamos las propiedades de las potencias otra vez, ¿vale? Producto de potencias con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Ahora, si dos potencias son iguales y sus bases son iguales, lo que tenemos que hacer es igualar sus exponentes. Así que tendría que x más y es igual a z y recordemos quién era x. Pues x era el logaritmo en base a de a e y el logaritmo en base a de b. Así que tendríamos que efectivamente el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de b es el logaritmo en base a del producto. Ya estaría demostrada la propiedad, ¿vale? Y vamos a ver ahora el logaritmo del cociente, que es muy fácil y muy similar al anterior. El logaritmo en base a del cociente es ahora, en vez de la suma de los logaritmos, la diferencia o resta de los logaritmos. Y la demostración es prácticamente análoga. Lo único que en vez de poner el producto, vamos a poner la división de potencias con la misma base. Está claro que se deja la misma base y se restan los exponentes. Dos potencias que tengan la misma base, si son iguales, es que son iguales sus exponentes. Con lo cual ya me quedaría demostrada la propiedad. Y por último, está la propiedad de la potencia, que es de las que más vamos a emplear para resolver ecuaciones. Te dice que en cualquier base el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Se ha dicho de alguna manera así poco rigurosa, este exponente lo podemos sacar o poner multiplicando delante del logaritmo, ¿vale? Como veis. Es decir, el logaritmo de la potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Así es como quedaría bien expresado, ¿vale? ¿Y cómo lo demostramos? Pues igual, utilizando las propiedades de las potencias. Volvemos a llamar x a logaritmo en base a de a y en este caso llamamos y al logaritmo en base a de la potencia. Con lo cual, potencia de una potencia, ¿qué se hace? Se multiplican los exponentes, ¿vale? A elevado a nx es igual a elevado a y. Si tenemos igual la base, tenemos que igualar los exponentes. Así que ya me quedaría que n por el logaritmo de a es igual al logaritmo de a elevado a n. Quedaría demostrado. Muy bien.
Y por último, la propiedad de cambio de base de logaritmos. Vamos a ver, cuando tenemos una calculadora de las más actuales, ¿vale? Tenemos dos botones para calcular logaritmos. Uno, que como veis me admite logaritmo en cualquier base de cualquier número, siempre y cuando que exista. Y otro, este ln, ¿vale? Que es el logaritmo neperiano, ¿vale? Neperiano o natural. Sin embargo, en las calculadoras antiguas no voy a poder poner el logaritmo en cualquier base, sino que voy a tener el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Y con eso me tengo que apañar, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se puede calcular el logaritmo en cualquier base con la calculadora y cómo en general puedo expresar el logaritmo en una base o en otra base, ¿vale? Pues la propiedad es la siguiente. El logaritmo en base A de un número va a ser un logaritmo en base B, esta nueva base que me interesa a mí, del número partido el logaritmo en base B de A, ¿vale? Es decir, voy a tener que dividir por el logaritmo de la base. Es el logaritmo del número partido por el logaritmo de la base en el nuevo número que me interese a mí. La demostración, bueno, pues es relativamente sencilla, ¿vale? Supongamos que el logaritmo en base a de n es un cierto número x. Pues por la propia definición del logaritmo, lo de siempre, a elevado a x tiene que ser n. O sea, a elevado a x es igual a n. Como a mí me interesa el logaritmo en base b, lo que voy a hacer es hacer el logaritmo de lo de la izquierda igual al logaritmo de lo de la derecha, que es lo que llamamos tomar logaritmos. Es decir, el logaritmo en base b de elevado a x tiene que ser, vamos a poner esto en azul para que se vea mejor, de a elevado a x tiene que ser igual al logaritmo en base b de n. Utilizando ahora la propiedad que hemos visto antes, es que la potencia, el logaritmo de la potencia, podríamos expresar como el producto del exponente por el logaritmo, ya me quedaría que x por el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base b de n. De lo cual, despejando x, ya sería la expresión que queríamos ver, logaritmo en base b de n partido por el logaritmo en base b de a, ¿vale? Es un poco la demostración que tenéis puesta aquí abajo. Vale, yo no he demostrado. ¿Cómo hago yo realmente los logaritmos? Bueno, pues imaginadme que quiero hacer logaritmo en base 2 de 5 con esta calculadora. Pues puedo usar cualquiera de los dos botones, porque me va a dar igual, ¿vale? Lo puedo poner como si utilizamos el logaritmo decimal, ¿vale? Pondríamos que el logaritmo de 5 partido por el logaritmo de la base, logaritmo de 2. Y ya lo podríamos calcular. Y me va a dar el mismo número, lo podéis comprobar si hacemos el logaritmo neperiano de 5, utilizando ahora este botón, partido por el logaritmo neperiano de 2, ¿vale? En ambos casos pues va a dar un número decimal, porque no es exacta el logaritmo, y lo podréis calcular. Y en cambio aquí, si lo probáis, directamente podréis poner el logaritmo en base 2 de 5, ¿vale? Y no tenéis ninguna dificultad. Lo probáis y ya me contáis en clase qué tal. Y bueno, hemos hablado muy alegremente de lo que es tomar logaritmos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es esto de tomar logaritmos. Como hemos visto antes, tomar logaritmos consiste, ¿vale? Vamos a ponerlo entre comillas porque esto de tomar logaritmos es bastante, en dada una igualdad cualesquiera, ¿vale? De utilizar esta propiedad, que es que si A es igual a B, entonces el logaritmo en cualquier base de A es igual al logaritmo de B, ¿vale? Entonces, simplemente teniendo en cuenta esta propiedad, pues lo que vamos a hacer, porque me interesa y me viene bien para otras cosas, es hacer el logaritmo de lo de la derecha igual al logaritmo de la izquierda. Pongamos este caso de aquí, ¿vale? 2 elevado a x es igual a 2 por a al cuadrado. Si yo tomo logaritmos a los dos lados de la igualdad, pondríamos que el logaritmo de 2 elevado a x es igual al logaritmo de 2 por a al cuadrado. Muy bien, si aplico ahora las propiedades de los logaritmos, ¿qué obtengo? Bueno, pues esta x la puedo expresar como el producto del exponente por el logaritmo
Y aquí tengo el logaritmo del producto. Por lo tanto, esto es la suma de los logaritmos. Es decir, x por el logaritmo de 2 va a ser igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de a al cuadrado. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quisiera ahora despejar la x, pues sería fácil. Podríamos decir que x es igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de a al cuadrado, que también lo puedo poner como 2 veces el logaritmo de a, partido por el logaritmo de 2. Es decir, esto que llamamos tomar logaritmos me va a permitir despejar variables cuando están en el exponente, cosa que hasta ahora no sabía cómo hacer, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. 2 elevado a x es igual a 8. Vamos a ver cómo podríamos resolver la ecuación. Este caso, pues es muy fácil, ¿no? Porque 2 al cubo es 8. O sea, que podríamos poner que 8, que x es igual a 3 y ya estaría hecha. Pero si me dicen 2 elevado a x es igual a 3, pues ya lo tengo más complicado, porque no va a ser un número entero, ¿vale? Entonces diríamos que el logaritmo de 2 elevado a x es igual al logaritmo de 3. O sea que x por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 3. Así que podríamos decir que x es igual al logaritmo de 3 partido por el logaritmo de 2. Esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Otra manera de hacerlo sería utilizando la definición de logaritmo. Si 2 elevado a x es igual a 3, esto implica que el logaritmo en base 2 de 3 es igual a x. Es decir, 2 elevado a x es igual que 3, ¿vale? Así que en ambos casos, ya sea utilizando la propia definición de logaritmos o tomando, logaritmos, voy a obtener en realidad la misma solución. ¿Qué ocurre? Que en un caso me lo han dado como la expresión de cambio de base, como la división entre dos logaritmos, ¿vale? Y en este caso me darían directamente como logaritmo en base 2 de 3, ¿vale? Así que como veis, existen dos maneras distintas de despejar ecuaciones exponenciales, ¿vale? Una va a ser tomando logaritmos y otra va a ser simplemente aplicando la propia definición de logaritmo, ¿vale? Bueno, pues viendo esto, por ejemplo, vamos a hacer uno más. 5 elevado a x es igual a 125. Pues este no necesito nada porque 5 al cubo es 125. 2 elevado a x más 1 es igual a 10. Pues mira, lo voy a hacer ahora con la definición de logaritmo. Tendríamos que entonces 2 elevado a x más 1 son 10. O sea que el logaritmo en base 2 de 10 es igual a x más 1. ¿Vale? Como veis, 2 elevado a x más 1 me daría 10. Si ahora quiero despejar la x, este 1 que está sumando pasaría restando. Así que x pasaría a ser el logaritmo en base 2 de 10 menos 1. Ojo, cuando yo tenga que hacer una ecuación, el resultado exacto es este. Luego en la calculadora podré aproximar su valor y por lo tanto pondré que esto es aproximadamente lo que nos dé dentro de la calculadora. Pero la solución buena es esta. Esta es la solución, ¿vale? Recordar que lo que me da la calculadora es una aproximación, no la solución, ¿vale? Así que lo tenéis que dejar en función del logaritmo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones para tomar logaritmos y utilización de... eh, otra vez. Bueno, pues vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones exponenciales y cómo tomar logaritmos para despejarlas, ¿vale? En situaciones reales. Pero antes de nada quiero repasar con vosotros los aumentos y los descuentos porcentuales, cómo lo podemos agilizar y resolver de forma mucho más económica en cuanto a operaciones matemáticas. Bueno, vamos a recordar, aunque esto es de otros cursos, lo que es el problema directo y el problema inverso, ¿vale? Supongamos que tengo que hacer un aumento, por ejemplo, pues estas camisetas que antes costaba 20 euros y van a subir un 15%. Después, ¿cuánto costarían? Pues ya sé que todos sabéis hacer el 15% de 20 y luego sumárselo. Pero en la vida real nosotros no lo hacemos de esa manera.
agilizamos haciéndolo en una única operación. ¿Cómo es? Pues decimos que si el precio original es el 100%, al subirle el 15%, en realidad lo que estoy calculando es el 115% del producto. Es decir, que a 20 lo estoy multiplicando por 115 y dividiéndolo entre 100, ¿vale? También se podría considerar, como por decirlo de una manera, como una regla de 3, si es que esto sirve, ¿vale? Si del 100% paso al 115, de 20 pasaría a X. Y como es una regla de 3 directa, pues sabéis que se multiplicaría en cruz y se dividiría por el otro término. O sea que dicho de una manera, también es lo mismo que decir que X, ¿vale? Esta interrogación sería igual a 20 por 115 entre 100, que si lo expresamos como un número decimal, sería realmente 20 por 1,15, ¿vale? Muy bien, si fuera un descuento, pues igual. Antes teníamos el 100%, pero ahora le estoy restando el 30%, o sea que me estoy quedando en el 70% del producto. Así que lo que realmente estoy calculando es el 70% de 20. 20 por 70 entre 100. O mucho más fácil ver que este precio final va a ser 20 por 0,7, ¿vale? Por lo mismo que antes, ¿vale? 0,70 o 0,7. Y así podemos hacer aumentos y descuentos en una única operación, en una única multiplicación, ¿vale? Y en general, por resumir, aumentar un K% una cantidad equivale a multiplicar por 1 más K partido por 100. Por ejemplo, aquí si estábamos aumentando un 15%, lo que estábamos haciendo es multiplicar por 1 más 15 partido por 100, que esto es lo mismo que veis 1,015, o sea 1,15, ¿vale? Es decir, lo ponemos así en forma de fracción, pero en realidad bastaría con sumar el tanto por ciento. Y disminuir un K% una cantidad equivale a multiplicar por 1 menos K partido por 100. Por ejemplo, como en el ejemplo anterior, si estamos descontando un 30%, 1 menos 30 partido por 100, que esto sería 1 menos 0,3, que como sabéis es 0,7 o 0,70, como lo queráis expresar. ¿Vale? Así que así sería mucho más sencillo crear aumentos o descuentos porcentuales en una sola operación. Nada de calcular el 15% y luego se lo sumo, ni el 30% y luego se lo resto, ¿vale? Eso se deja de hacer en primaria, ya ni siquiera en secundaria. Ojito con el problema inverso, ¿vale? Bueno, supongamos que me dicen que un producto vale, yo qué sé, por ejemplo, 25 euros después de hacer un aumento del 15%. ¿Cuál es su precio original? Bueno, pues es muy común el error de restarle el 15% al 25%. No, no es así. Para tener menos dudas, podéis otra vez recurrir a la regla de 3 si queréis, ¿vale? Si 100% paso 115, de X pasaré a 25. ¿Cómo hacemos ahora? Pues multiplicamos en cruz y dividiríamos por este término, ¿vale? Es decir, 25 multiplicado por 100 y dividido entre 115. Pero más sencillo es incluso plantearnos si antes lo que habíamos hecho para pasar de aquí a aquí es multiplicar por 1,15, ahora realmente lo que estoy haciendo es el proceso inverso. Y lo inverso multiplicar es dividir. Por lo tanto, lo que haríamos ahora es dividir entre 1,15, ¿vale? Exactamente igual si para bajar un 30% nosotros hemos multiplicado por 0,7, el proceso inverso sería dividir entre 0,7. Así que en general, recordemos que poner el IVA es multiplicar por 1,21, si es que es un IVA del 21, y quitar el IVA es dividir entre 1,21. Nada de restarle el 21%, que sería una cantidad diferente, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer un problema clásico de aplicación de logaritmos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Y además es muy probable que os caiga algo por el estilo en el examen.
El transporte interurbano ha aumentado su precio un 2% anual durante los últimos 10 años. Actualmente, un billete de autobús cuesta 1,60, ¿vale? O sea que cada año aumenta un 2%. Primera pregunta, ¿cuánto costará en 5 años si seguimos esta tendencia? Bueno, pues vamos a verlo. El precio, en función del tiempo, ¿vale? Vamos a llamarle T, sería el precio inicial 1,60. Si sube un 2%, el primer año lo multiplicaríamos por 1,02, por lo que hemos visto antes. El segundo año volveríamos a multiplicar por 1,02 porque subiríamos un 2% al anterior. En 3 años lo volveríamos a multiplicar otra vez por 1,02. O sea que en general, en función del T, del número de años, ¿vale? El precio va a ser 1,60 por 1,02 elevado a T. Esta es la expresión algebraica con la que obtengo el precio del billete según el año, ¿vale? Como me están pidiendo el precio dentro de 5 años, pues el precio en 5 años va a ser 1,60 por 1,02 elevado a 5, ¿vale? Y esto lo metemos ya en la calculadora y nos daría la solución. Vale, esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuándo llegará a costar 2 euros? Bueno, pues para contestar a esta segunda pregunta, lo que nos vamos a encontrar es con una ecuación exponencial, es decir, P de t, no sé cuánto, que será 1,60 por 1,02 elevado a t, tiene que ser igual a 2. Y ahora lo que a mí me interesa es saber cuál es esa t, dentro de cuántos años ocurrirá. Y para ello lo que tengo que hacer es tomar logaritmos. ¿Cómo lo hago? Pues primero voy a aislar la expresión exponencial, ¿vale? De forma que quiero dejar solo la expresión exponencial. Este 1,60 lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. O sea, me quedaría 1,02 elevado a t es igual a 2 partido por 1,60. Y lo que me interesa a mí ahora es despejar esta variable que está en exponente. Como hemos visto antes, podemos tomar logaritmos. Logaritmos, ahora ya no voy a poner logaritmo en base 1,02. Voy a coger logaritmos decimales, ¿vale? Entonces, el logaritmo de esto tiene que ser igual al logaritmo de lo que está a la derecha. De 1,02 elevado a t es igual a 2, 1 partido por 60. Como hemos visto en las propiedades de los logaritmos, esta t que está como exponente puede pasar a estar multiplicando al logaritmo de la base. Así que tendríamos que t por el logaritmo de 1,02 es igual al logaritmo de 2 partido por 1,60. Y despejando la t obtendría ya la solución, que es el logaritmo de 2 partido por 1,60 dividido entre el logaritmo de 1,02. Y como os digo, esta es la solución exacta, que cuando lo metáis en la calculadora, que ahora mismo no tengo yo aquí calculadora, os va a dar un valor aproximado, que siempre va a ser interesante saber cuál es, ¿vale? Pero no va a ser la solución que me están pidiendo, ¿vale? La solución exacta será. Pero bueno, ¿dentro de cuántos años? Pues diremos, pues dentro de 4,5 años o de aproximadamente 5 años, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, os dejo aquí estos ejercicios para aplicando la definición allá en el valor de los logaritmos, tomando estos valores de logaritmos, calcular los demás, tomar logaritmos en la expresión o escribe en forma algebraica las siguientes expresiones, ¿vale? Vamos a ver qué tal os sale, son muy sencillitos y haremos otros problemas en clase.